Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio, a otro podcast aquí en IQ, Psicología y Sanación. Estamos muy emocionadas de hablar con ustedes sobre un tema muy actual y de todos los tiempos, más ahora porque está el mundial, pero que decidimos hablarlo por su importancia constante, ¿no? En toda la vida. Los beneficios de la actividad deportiva en la infancia. Soy Adriana Cervantes y tengo aquí a mi colega Diana Vallejo. Mucho gusto. En esta ocasión nos encontramos con dos enfoques diferentes que ambas estamos manejando dentro de nuestra labor terapéutica. Entonces, el modelo que yo manejo se llama cognitivo-conductual y es básicamente identificar patrones tanto de pensamiento como de conducta y hacer las modificaciones de la propia, ¿no? Entonces, es un poquito más puntual, como más a objetivos y es más a corto plazo que a diferencia del que tú manejas. En efecto, que el que yo manejo es un modelo más psicoanalítico, es una psicoterapia psicoanalítica y tiene como objeto, digamos, el inconsciente, ¿no? La existencia de un inconsciente dentro de todos nosotros que tiene aspectos pues que puedan ser mucho más escondidos para la vida. Uno no se da cuenta a veces de qué cosas inconscientes salen al día a día, y entonces la terapia de este enfoque se concentra en ver cuáles son esas cosas que salen sin que nos demos cuenta, que se repiten sin que nos demos cuenta, qué significado puede tener, qué recuerdos nos traen, y pues es una exploración bastante profunda que puede durar bastante tiempo y pues es como llegar a un cierto origen propuesto por ambos de lo que hacemos y lo que somos en el día a día. Sí, como comentas, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Sí, puede llegar a ser muy largo. O sea, yo he escuchado, de los más largos he escuchado tratamientos como de como 12 años. Entonces puede ser largo, pero justo pues es todo siempre pensando en poder descubrir más de uno mismo, ¿no? Que se llegue a pensar de una forma más consciente y que se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. Sí, claro, sí. Y justo en esta parte podría llegar a ser un poquito en choque, ¿no? La parte del ejercicio o del deporte dentro de ambos enfoques, ¿no? Porque al final sí hay una diferencia entre los mismos objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, desde mi enfoque, la parte del ejercicio y el beneficio de ello se habla desde una regulación emocional, desde una estructura, desde formar hábitos, desde la parte incluso de la planeación, las limitantes. Entonces, en este enfoque se presta un poquito más a poder justificar un poco la tarea, ¿no? Las actividades en cuestión a los deportes. ¿En el tuyo también se maneja así? Es un poco distinto, o sea, esas cosas entran como pues algo que se puede llegar a tomar en cuenta, pero lo que prevalece o lo que más se presenta es las fantasías que pueden surgir en cualquier niño dentro de una actividad física, ¿no? Dentro de un juego, dentro de algún deporte en equipo, porque pues hay cosas más dentro de lo inconsciente. Puede haber mucha rivalidad, puede haber mucha identificación con otras personas. Si alguien quiere ser el favorito también del entrenador, o alguien tiene estas ganas como de solo ganar frente a todos los demás, como que todo eso se piensa en términos de fantasías. Sí, claro. Y lo que se va ahí acomodando, ¿no? Como el espacio en el que también en la actividad física un niño puede llegar a expresar lo que está sucediendo dentro de su mente y pues entenderlo o procesarlo de una forma distinta, que es parte también del trabajo que se hace en la psicoterapia psicoanalítica ya de juego con los niños, como la actividad no tanto física, porque a veces el espacio no da para eso, pero los juegos que se llegan a hacer dicen algo de lo que está en el mundo interno del niño. Y entonces al poder
encontrarle ese significado, a veces como que eso alivia incluso al niño. Sí, claro. Y justo comentas, ¿no? La parte del que quieran sobresalir, ¿no? Ujú. Al menos acá desde esta parte, sí, más allá de estarlo viendo como quiere sobresalir por esto, ¿no? Lo vemos como en tiempos de espera. Es que no espera, ¿no? O es más la parte impulsiva o esta cuestión de la demanda, de quiero que me hagas caso, o en el mismo juego como comentas, el querer ganar y el enojarse si pierden, ¿no? O sea, como toda esa parte al final en los diferentes enfoques de cómo se juega desde un lado, desde una visión, y cómo se juega desde el otro, incluso siendo a lo mejor ya hasta el mismo niño, ¿no? Sí. O sea, para mí sería no espera turnos, no espera tiempos, y para ti sería como la demanda que también está exigiendo de ello, ¿no? Sí, exacto. La rivalidad, todo eso. Sí. Y hay otra cosa también que se puede ver desde el psicoanálisis en esto de la actividad física y el juego, que es que también lleva por pasitos en la vida de la infancia, por pasitos lleva una diferenciación de los demás. Okay. O sea, como una actividad física también implica ver hasta dónde llega el propio cuerpo y dónde empieza el del otro, ¿no? Que son personas distintas. Y eso también es parte como de los límites. O sea, eso de los límites que se establecen con las reglas del juego y todo esto, pues al inicio sabemos que los niños, pues, o sea, los bebés no pueden tener reglas como tal en un juego, ¿no? No pueden sentarse un niñito a jugar, no sé, algún juego de mesa como todos los que tienes aquí, ¿no? Son diferentes juegos para diferente como edad, y entonces de bebé tal vez la actividad física puede ser una forma de que el bebé reconozca cuál es su propio cuerpo, y yo pienso también ya en la adolescencia también no solo es el propio cuerpo, sino quién es la persona como tal, ¿no? Cómo se desarrolla siendo un adolescente o sí, un adolescente o puber, ¿no? Que vaya explorando quién es dentro del equipo, o sea, si el capitán y todo, y también ahí se desarrolla la personalidad. Entonces eso es interesante. Sí, sí, claro. Sí, justo como comentas, ¿no? Nosotros, bueno, al menos yo en el enfoque lo veo desde las capacidades cognitivas. O sea, no lo voy a poner a por ejemplo, tenía una pequeñita de 3 años y en la vida pues la puse a jugar a lo mejor y adivina quién, ¿no? Porque no lo iba a poder pues sostener, pero sí jugábamos memorar, ¿no? O a lo mejor jugábamos rompecabezas de cierto número de piezas que sí, o sea, que no tiene que ver con el deporte meramente, pero que cognitivamente sí funciona. O que tal vez no funcionaría en una superliga de fútbol, pero que sí podría funcionar no lo sé, en clases de natación, por ejemplo, que son mucho más personalizadas, 1 a 1, que tampoco es para sesgarlos a no participar en un deporte en equipo, pero pues justo no se están identificando, ¿no? Ya eso pasa un poquito más grandes cuando ya empieza la integración en el kinder y como toda esta conciencia que comentas. Sí, exacto. Y ahora que mencionas una clase de natación, a mí me hace pensar en la influencia que puede tener esa actividad física en la formación pues de la autoestima y de un ser yo propio, ¿no? Sí. Hay una autora en el psicoanálisis que habla sobre cómo es importante que un niño pueda aprender a jugar solo, pero en presencia de alguien más. Y o sea, cuando mencionaste la clase de natación, y yo creo que sucede en otras actividades deportivas, pero yo iba en natación de pequeña. Entonces era siempre estar ahí, ¿no? En el agua, disfrutando y todo con el instructor, pero siempre volteando a ver que estén mis papás, ¿no? Que estén los papás ahí, que estén como viendo, casi como, mira papá. Está bien. Y debe suceder en otras actividades, pero es como también una forma en la que un niño puede hacer algo por sí mismo y que se puede sentir bien por eso, ¿no? Sí, que pueden reconocerlo, pueden estar ahí diciendo, aplaudiéndole y todo, y pues es como algo que lo va desarrollando como en una personalidad propia, y también pues que en esta parte de la autoestima. Sí, claro, sí. Sí, como comentas, empiezan a identificar, y además de que se identifican, sí es pues al final, como en terminología de psicoanálisis, ¿no? La mirada del otro.
Entonces, esa mirada, ¿no? De mi mamá está viendo que estoy haciendo esto, entonces le tengo que echar más ganas. Exacto. Desde este sentido acá con el mismo enfoque, pues va hacia eso también. Quiero que mis papás vean que estoy haciendo cosas, ¿no? Que me estoy portando bien. Al menos acá en el consultorio me llega pacientes y mi mamá me acompañó a tal lado, ¿no? Y está viendo que estoy haciendo esto. Y ya me estoy portando bien y mi mamá me está diciendo. Entonces, casi siempre es la parte de el otro está viendo que estoy haciendo cosas y eso también lo veo como un beneficio al final del día. Y mira cómo, o sea, yo lo hablo también desde mi enfoque y tú el tuyo, pero hay muchas cosas en común, ¿no? Sí, que claro. Tal vez, como tú dices, es terminología distinta, la mirada del otro y todo esto, pero de hecho justo la palabra autoestima no es algo que se use mucho en psicoanálisis, pero es como la idea principal, ¿no? O sea, como el poder permitir que el niño siente que puede, ¿no? O sea, que puede hacer algo, que es algo muy importante, como una creación de un espacio en que el niño se pueda permitir jugar, nada más, ¿no? Sí. O sea, que sea tanto un juego como a solas en su casa o en un equipo con sus amigos. Sí. Sí, de este lado sí utilizamos el término. A mí en general, más allá de que me guste es que tu autoestima, lo visualizo más como una autoimagen o una autopercepción. Entonces, esa parte también de las creencias positivas también en los niños de yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, logré, por ejemplo, nadar de perrito y entonces ya no traigo popote. En el fútbol, pues el hecho de meter los goles, ¿no? El aplauso, el reconocimiento, pues también empieza justo ahí a incrementar esta parte de las mismas capacidades que uno puede ver. Y al menos lo que manejo también con los pequeños es, hay cosas que incluso no van a salir. Y eso también está bien, ¿no? Porque eso también es parte de la autopercepción. Habrá cosas en las que tal vez soy muy bueno y habrá otras cosas en las que pues probablemente no. Y también es parte de aceptarlo, ¿no? Y más allá de que sean esas creencias positivas de yo soy mejor en todo, pues aceptar que también hay pues esas carencias y que no hay ningún problema con ello. Y ahí es donde se va fortaleciendo también esa parte, al menos desde este enfoque, ¿no? Que me imaginé ahorita como en un partido, que así con niños pequeños jugando un partido de fútbol, que luego hay niños muy buenos que ya desde pequeños saben todo, pero hay otros niños que están ahí para divertirse, ¿no? O sea, como que no es que sepan en qué posición están, ¿no? Sí, delantero y eso, pero al final es como lo puedo llegar a pensar como una práctica de la vida, ¿no? O sea, como es un juego, es un partido de fútbol, pero como que ahí van aprendiendo varias como habilidades, van viviendo lo que es fingir, ¿no? Ser, como fingir hacer como esos jugadores que ven en la tele durante el mundial, los ven y dicen, ay, yo también hice eso, ¿no? Yo también metí un gol, y su gol fue como autobota, ¿no? Pero es como una forma en la que, pues, pueden ir practicando y pueden dejarse ir, ¿no? O sea, dejarse ir y poner sus fantasías ahí, también sus miedos, porque pues puede haber niños que también, o sea, en lo académico les vaya muy bien y que en un partido de fútbol le tengan miedo al balón. Sí, claro, sí. Sí, esto que comentas también, al menos de niñitos o, bueno, o sea, como, no sé si meramente familiares, ¿no? Porque no hay como pequeños en la familia, pero sí de familiares como de extensos, que incluso cuando juegan fútbol o que están ganando, hacen el de Messi, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Que abren como los brazos y justo ahí pues también se ve esa representación, ¿no? Esa motivación de en algún momento voy a ser como Cristiano, que son como los más significativos, o voy a ser como Messi, ¿no? O yo soy Messi y tú eres Cristiano, como a lo mejor y antes como niñas era yo soy tal personaje de Barbie y tú eres el otro, ¿no? Ajá. Entonces en el deporte pues muchas veces esa inspiración también de los demás es parte de la motivación que se maneja dentro del mismo modelo con el que yo manejo, ¿no? O sea, más allá de que sea la motivación, va a un punto de inspiración a yo quisiera ser,
Y entonces esa va a ser mi base para también empezar a trabajar. Claro que en la misma infancia, pues eso se va a mover porque no todo el tiempo pues vamos a tener los mismos gustos. Mencionas eso, ¿no? Como de yo soy Messi y tú Cristiano, o sea, como que ahí también puede aparecer una rivalidad, ¿no? O sea, se representa eso, no sé cuál prefieran, o la verdad yo no sé si hay uno que sea mejor, pero así como un niño, no sé, diciendo yo soy el príncipe y tú eres el sirviente, ¿no? O sea, o mi chef. Y entonces ahí también se juega esa rivalidad en la que es como yo soy más y tú eres menos. Y es un juego, o sea, que al final no es que lo hagan en mala onda, ¿no? Como queriendo lastimar a otro, pero es como una forma en la que se puede simbolizar esos conflictos internos que puede haber. ¿No? Sí, justo. Y justo una parte también de esto que comentas de los conflictos, ahí también podría ser estas regulaciones, ¿no? ¿Por qué yo no voy a ser cristiano y tú Messi, ¿no? Exacto. Y entonces el desborde de la emoción en tú eres malo y lloro y aviento. Entonces el deporte también nos lleva como hacia ese camino. Al camino de empezar a contener un poco más, ¿no? El aceptar la pérdida de algo. En los deportes, ahorita pues poniendo el fútbol como base por lo mismo del mundial, ahora que ganó, por ejemplo, México y que perdió Corea, ¿no? La euforia a lo mejor hay que demostrar al mismo país ante esa ganancia, pero el hecho de ahora de este lado desde la vista de Corea, ¿no? Perdimos. Pues bueno, ¿no? Vendrá otro partido y entonces pues ahí se definirán más cosas, ¿no? Pero es parte también de aceptar justo esa pérdida que mencionábamos, ¿no? Y también esa pérdida en cuestión a pues no lo estuvimos haciendo bien o tal vez no salió como queríamos y entonces eso ocasiona que también yo empiece a regular un poquito más esa parte, ¿no? No estoy ganando, no estoy obteniendo lo que quiero, pues continúo. O lo dejo, que también es una opción, pero pues ya depende de cada persona. Y ahí también pienso como en la actividad física, mucho se deja descargar en el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, es como donde también los niños pueden ir si están enojados. Y cualquier persona, ¿no? En cualquier actividad física pueden ir a hacer ejercicio, levantan pesas muy pesadas como porque quieren dejar salir todo su enojo, frustración o lo que sea. Pero pienso también en qué pasa cuando un niño no puede jugar, ¿no? Cuando no puede entrar a una actividad física, cuando no se le permite o cuando incluso le da miedo y prefiere no entrar ahí. O sea, yo pienso en términos de que ¿dónde queda toda esa energía, no? ¿Dónde queda toda esa pulsión, no? ¿Dónde queda todo? ¿Dónde quedan los conflictos? ¿Dónde se simbolizan y dónde se expresan de una forma segura? Y justo yo estaba recordando, ¿no? Ahora que estuve leyendo para el podcast, que cuando yo estaba empezando a estudiar la licenciatura, fuimos a un Gymboree, o sea, un centro así como de estimulación temprana, y entramos a una clase, solo a observar, ¿no? Una clase de pintura, creo, y eran solo 2 mamás y 2 niñitos, y tenían como 2, 3 años, y había un niño que estaba así como pintarrajeando todo y se estaba manchando, hasta manchó a la mamá, no sé qué tanto hizo. Y el otro niño estaba como bien sentadito y estaba solo intentando pintar dentro de las líneas y todo eso. Y cuando yo vi eso yo no había tenido tal vez tanta convivencia con niños, entonces me sorprendió porque a esa edad, ¿no? A los 2, 3 años, pues no tendrían que estar bien sentaditos y portándose como el angelito de mamá, ¿no? O sea, tendrían que estar, bueno, dicen que son como esos años difíciles, que son más rebeldes, que avientan, que desescombran, que hacen todo. Y entonces, o sea, yo pienso en esto, conectándolo con la actividad física, pues que ese niño, por alguna razón, no tenía como una oportunidad de expresarlo. Más bien sus conflictos se expresaban a través de no hacer nada. Entonces, pienso que tal vez ese niño podría incluso llegar a enfermarse más, ¿no? Porque ¿dónde queda esa energía? ¿No? Podría llegar a enfermarse más o podría llegar a
tener pesadillas o cosas así, que luego así se piensa desde el psicoanálisis, ¿no? Como que hay, o sea, tal vez a esa edad no lo llamaría represión, pero hay un conflicto que no se puede trabajar. Sí, claro, sí. Sí, justo podría también, ¿no? Llevarse a la parte de cómo a veces no meramente se lleva desde el deporte, ¿no? Sino a lo mejor y desde una área recreativa, por ejemplo. Uh-huh. Yo en lo personal, mis primos siempre practicaron deportes, ¿no? Uh-huh. Con varios de mis primos, al menos con 2, 3. Somos 3 que nos llevamos 6 meses cada quien, ¿no? Yo soy la de medio. Ajá. Uh-huh. Todos ellos practicaban siempre básquet, fútbol, ¿no? Y a mí esas actividades pues en realidad no me gustaban, pero yo lo expresaba a través de pintar. Entonces, al final es como, no estás haciendo la parte del deporte, pero a lo mejor y la pintura puede beneficiar en algo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, el hecho de que haya un niño mucho más contenido a los 2 años, pues sí habla mucho de la misma crianza que, pues que a lo mejor incluso como muy limitante también por parte de mamá, ¿no? O sea, acá lo llevo también a, no sé, es que se porta súper bien y no hace nada malo. Uh-huh. ¿No? Y con el paciente es pórtate mal. Porque justo es parte de portarse mal, también tiene que ver con empezar a conocerse, ¿no? No empezar a identificarse a través de los papás, sino es qué es lo que yo Exacto. Quiero como persona, ¿no? Uh-huh. Y si se porta mal y dice, hoy mamá no me voy a poner esto y me voy a poner aquello, pues tal vez también de esa forma ellos empiecen a expresar un poquito, a sacar esta energía. Exacto. A veces mala, ¿no? Porque luego no empiezan a canalizar mal, uh-huh. Pero creo que sería también como esa parte de beneficio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y como, bueno, también como un adolescente, uh-huh. O sea, así como un niño de 2 años tal vez no está en eso, un adolescente tal vez pues que no salga o que no tenga amigos o que no vaya, no tenga ninguna actividad incluso recreativa o como una actividad física, deportiva, pues ahí también es como la adolescencia es justo donde se desarrolla toda esa esas habilidades, todas esas habilidades, la personalidad se solidifica más, se va descubriendo qué quiere, qué le gusta, qué no, uh-huh. Y mucho se puede lograr a través de ese juego, esos deportes, la actividad física o recreativa y es o sea, puede ser, o sea, se puede hacer, pero si no hay algo ahí que lo esté ayudando, si no le dedica tiempo, espacio a eso, uh-huh. O sea, puede haber como cosas ahí que se queden atoradas. Sí, claro, que también ahí podría vincularse un poquito como esta parte impulsiva, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de no estoy expresando de la forma en la que tal vez a esa persona o a ese niño en este caso le ayude más a expresarlo, uh-huh. Y puedan venir estos arranques de impulsividad, ¿no? No sé, ya me voy muy al extremo, ¿no? A lo mejor ya está robar, ser agresivo, pegar, entonces que vamos, uno de los beneficios de todo esto justo es la parte de la exploración, ¿no? De explorar, de conocer, de también ver las limitantes en uno, uh-huh. Como en extremidades, ¿no? Tal vez alguien que es más grande va a tener un recorrido mucho más amplio en la parte de correr que alguien que probablemente pues no sea tan alto, ¿no? Como había un corredor, Bolt, creo. ¿Cómo se llama? Algo así, ¿no? Justo, o sea, la magnitud, el tamaño de sus piernas, no tanto en magnitud, sino en largo, pues, ajá. Es muchísimo más amplio que a lo mejor de otros corredores y uh-huh. También pues su genética ahí influye muchísimo, uh-huh. ¿no? Entonces, es esa cuestión, empiezas a conocer tu cuerpo y esa parte también te ayuda a regularte hasta aquí es mi limitante. No sí. Voy a tener tal vez este recorrido, pero esto sí. Digo, como niños tampoco tienen esa conciencia de decir, claro, perfecto, ya lo identifico, ¿no? Pero sí. Pues sí es uno de los beneficios de también el hecho de hacer algún deporte. Sí, definitivamente. Y pues a mí me parece muy, muy interesante cómo en esto, ¿no? De irse descubriendo, de ir viendo cuáles son las limitantes de uno, hasta dónde llega e incluso en qué sí es bueno y no le gusta hacer, uh-huh. Cosas así. Que igual, pues,
cuando se conocen esas limitantes, ¿no? Que hay un periodo en la vida tal vez en el que un niño desea muchas cosas, ¿no? Como quiero ser el mejor mundialista, el mejor futbolista del mundo, no quiero ser algo que dice que, no sé, que quiera ser doctor o muchas cosas, como que se imagina, se puede llegar a imaginar de muchas formas. Y en un punto también ver si hay limitaciones o si hay talento, pues puede influir en qué es lo que sucede más tarde. O sea, el soñar y el fantasear de niño es muy bueno. Sí. Pero pienso en... Bueno, había un niño que yo conocí que era muy bueno en fútbol. Muy bueno. Y creo que, o sea, sí es como de los niños más talentosos que he visto en fútbol. Y su sueño era convertirse en un futbolista profesional. Ahora no sé muy bien a dónde he llegado, pero recuerdo que a él le gustaba mucho las estampitas del mundial. O sea, le gustaba muchísimo coleccionarlas y también los intercambiaba con sus amigos y a ver quién tiene a Messi, ¿no? Era como lo importante, ¿quién tiene a Messi? Sí. Y o sea, esto me hace pensar en también lo importante que puede ser compartir estas actividades deportivas, no físicas, es lo importante que es tanto un equipo dentro de la actividad como un grupo de personas con quien puedas compartir el fantaseo, el juego, simplemente viéndolo, como ahora sucede con el mundial, ¿no? A veces, el otro día una colega me decía que a ella no le gusta el fútbol, pero claramente la emoción del mundial ahí sí, está, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo cuando era niña estar en la escuela que nos ponían un proyector o unas pantallas para ver el mundial y eso también era una parte en la que incluso terminaba el partido y nos queríamos ir a jugar fútbol. Entonces, como la euforia, ¿no? Exacto, ahí también hay como mucho que sucede en grupo. Sí. Justo hablando como por ejemplo de psicología de las masas, nos decía una maestra, no me acuerdo del autor del libro, solo recuerdo que mencionaba la parte de la psique colectiva, ¿no? Y entonces esta parte de llegas a un concierto y la euforia ahí ya se contagia. Ahora en la parte del mundial también, ¿no? Aunque tú digas, híjole, no me gusta. Yo en lo personal no me gusta para nada el fútbol. Pero cuando estoy en algún lugar y llego a ver el partido, sí es como, no puede ser, cómo se le pasó, ¿no? Y entonces yo, o sea, ni siquiera tengo idea de si lo hizo bien o no, pero es el pensamiento de, lo está haciendo mal. Y es parte, pues, también como uno lo va también viviendo, ¿no? Sé que a lo mejor y desde mi infancia, pues, mis tíos veían el partido, mis abuelos, entonces era como esta misma unión y esta misma socialización. Vygotsky justo dice que a través de otros nos convertimos en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que el mismo partido, este mismo deporte en equipo va haciendo que yo tenga ciertas habilidades y ciertos conocimientos? El hecho de socializar, los beneficios que también implica, ¿no? No solamente en el deporte, o sea, en general, pero hablándolo desde el deporte, pues justo es eso. Yo soy buena por esto y entonces tengo mi red de apoyo porque a lo mejor no sé, tengo un mal juego de fútbol y mis amigos vienen y me arropan un poco. Un poquito como el ejemplo de, no sé si recuerdas en la parte de Intensamente, cuando sí. el recuerdo, ¿no? De Riley perdiendo el partido y entonces vienen todos a arroparla y es como ese recuerdo feliz. Entonces la parte de la socialización pues al final es muy buena en ese sentido, que te ayuda a pues conectar con otros, con gustos que a lo mejor pues a ti te apasionan en ese momento. Es como esas identificaciones, ¿no? O sea, luego si un niño ve que su papá le encanta el fútbol, pues entonces se identifica con él y es como, ay, a mí también me encanta el fútbol. Ni sabe qué es fútbol, pero le encanta, ¿no? Sí, y entonces ahí se va estableciendo así toda la familia es futbolera, ¿no? Entonces ahí hay una identidad, o sea, como grupal y una identificación con ellos, ¿no? Entonces, eso y el ir encontrando que luego así es como se hacen amistades y se hacen pues pareja y todo, el encontrar esas cosas que se tienen en común, ¿no? Esas formas en las que no les ha pasado, ¿no? Que es como
no tengo idea por qué, pero conocí a una persona y hicimos clic, luego. Y ya después te enteras que también son futboleros, ¿no? O sea, sí, es futbolero, que también, ¿no? Sí. Entonces luego es esa forma como inconsciente y que luego puede haber que dices, ¿cómo pasó esto? Pero, o sea, qué coincidencia, pero se logra, ¿no? Y se unen como a esa red de apoyo. Sí, sí, claro. Los vínculos que también se van haciendo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, mis primos tienen amigos de cuando practicaban deporte y pues ya tenemos pues la misma edad, ¿no? O sea, ya están en los 30 y justo es como amigos que participaban con ellos cuando tenían 12. Entonces, todo el tiempo que lleva la misma amistad, ¿no? Y no solamente el hecho de que sea amistad de fútbol, sino lo que implica después del fútbol y esta socialización fuera de. Y en ocasiones también la misma red de apoyo que pueden ir haciendo, pues tanto ellos como niños, como los papás también, ¿no? El hecho de identificar a la mamá de no sé quién, ¿no? Identificar como esta parte, que los amigos si viven como en fraccionamientos, de salen todos y a jugar al parque, a la parte de hacer el mismo juego de fútbol, ¿no? O básquet. Entonces, eso empieza también a darle una estructura y pues a formar un poquito más la parte de la misma psique del niño. Que también pienso como en las consecuencias de algunos juegos que puede haber para los niños. Es decir, yo menciono, ¿no? Como cómo se expresan esas fantasías. Y pues a veces las fantasías de cualquier persona, incluyendo a los niños, pues pueden ser, no pueden provenir, ¿sí, no? Pueden venir de algún enojo o de ganas incluso de lastimar, aunque no se sabe a veces, o sea, no saben qué es lastimar, ¿no? O sea, o llegan a no tener muy claro que si hacen algo le van a hacer daño al otro, pero solo quieren expresar su ira, ¿no? Sí. Entonces, en los juegos, yo me imagino, ¿no? Como creo que sí lo escuché, de una niña que todo el tiempo ella quería ser la reina y su amiga era su sirvienta, como mencioné hace rato, ¿no? Entonces, si volvían a jugar a eso, volvía a ser lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces, ¿qué consecuencias también hay de eso? Tal vez la otra niña ya no quiera jugar con ella, o tal vez, se peleen, o cuando a ella ya le toque ser la sirvienta, pues no le guste y se enoje y más bien no pueda jugar a eso. Entonces ahí también es como es que es infantil, pero siento yo que se puede ver mucho en la vida más adelante, ¿no? O sea, cómo alguien puede tener todas las ganas de ser el futbolista más famoso y al no lograrlo puede llegar a frustrarse mucho, ¿no? Si le meten un gol, se enoja con su compañero o, profesional que esté ahí, no sé si ya llegó a ese nivel, pero como eso también, si no se entiende o tal vez si no se llega a regular, como lo has mencionado, pues puede ocasionar varios conflictos. Sí, claro. Incluso hay estudios que hablan sobre la parte del... Es que no utilizando esa palabra, pero ahorita no me viene a la mente cuál era. El hecho de también estar trabajando en la zona de lo prefrontal y la amígdala, también empieza a hacer esta cuestión de control hacia los demás, ¿no? Entonces, uno de los beneficios del deporte en general o de cualquier actividad física viene con pues la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al empezar a generar esta parte deportiva o al hacer algún deporte, se está trabajando de forma indirecta también la parte de lo prefrontal. Entonces te haces más consciente y te haces más resiliente, digamos, hacia ciertas situaciones, ¿no? O sea, el hecho de no voy a ser la princesa en esta ocasión, está bien, pero después tal vez sí. Y entonces, como mencionas, cuando ya empezamos a crecer y entonces llegó un trabajo, por ejemplo, donde no estoy siendo esa princesa, me frustro, me enojo y hago cosas que a lo mejor y no se tendrían que hacer dentro de la parte laboral, ¿no? Actualmente escucho a varios de mis pacientes que es que en el trabajo se lleva de esta forma, ¿no? O en general, ¿no? Me han hecho el trabajo es como la primaria.
o es como la escuela, ¿no? Todos se llevan mal, hay personas que no son tolerantes. Entonces, veo una diferencia entre mis pacientes que hacen ejercicio y los que no. Los que hacen ejercicio llegan a ser un poquito más de, pues bueno, ¿no? O sea, es problema de esta persona, claro que les afecta, ¿no? Claro que lo mencionan dentro del proceso, pero tienen una capacidad sí resiliente diferente que alguien que probablemente es un poco más, no sé cómo mencionarlo, perezoso tal vez, o que no tiene los tiempos para acercarse a una actividad física. Entonces, en ese sentido, cognitivamente sí hay una mejora, ¿no? O sea, sí es importante el hecho de salir a caminar por lo menos, que al final pues no es como tal una actividad tan demandante o de alto rendimiento, pero sigue siendo una actividad que beneficia en ese mismo sistema. Que es como la capacidad de jugar, me parece. O sea, el hacer deporte, o sea, cualquier deporte, te digo que trae, no siempre, no en todas las situaciones es jugar, porque puede haber gente que no se lo tome como así que un juego. Ajá, justo, que se vaya muy, sí, que se deje llevar demasiado, ¿no? Que pierde el control, que sí se enoje como si fuera una situación como, pues que tiene consecuencias laborales, ¿no? Casi. Pero entonces el no poder jugar, el no poder, o sea, estar inmerso en esa actividad, en ese equipo, en ese compañerismo, en esa rivalidad incluso, y, o sea, jugar, pero poder salir de ella después, ¿no? Termina y ya todos como si nada, ¿no? Entonces eso yo creo que pues puede causar también varias dificultades y que no se pueda de nuevo poner o darle un espacio a que se procesen todas las cosas que suceden dentro, porque la rivalidad sucede, juegues o no, ¿no? O sea, no se puede evitar la rivalidad a menos de que estés en un cuarto encerrado y no haya nadie. Siempre puede presentarse la rivalidad. Entonces, aunque una persona no juegue, ahí está la rivalidad, en el trabajo, en la escuela, en muchas áreas de la vida, en la familia. Pero el poder permitirte jugar y salir del juego es como permitirte vivir esa situación en un espacio seguro y poder salir y pues, sentirte un poquito más tranquilo incluso. Sí, claro. Sí. Incluso, no sé si has visto la película, por ejemplo, de Juego de Honor. No la he visto. ¿No? En esta película hay un trasfondo, ¿no? Como de agresión, ¿no? De un espacio, pues, donde se maneja, pues, drogas, ¿no? O sea, mucha agresión física, ¿no? Embarazos adolescentes, etcétera. Y justo habla de cómo el deporte salva un poco a estos chicos, ¿no? El hecho de ser rebeldes, de no querer seguir las reglas, de no entrar a clases, ¿no? De tienen que sostener cierto nivel educativo o como demanda de calificaciones, porque están en el proceso entre irse, pues, a la universidad. Entonces, en este caso, los beneficios ¿no? O sea, el beneficio de que ellos hayan tenido esta estructura literalmente los salvó de que muriera y se fueran hacia el lado, digamos, malo, ¿no? De la delincuencia o hacia el lado de cometer algún homicidio, no lo sé, ¿no? O sea, al menos por como se veía en la película, se veía muy agresivo. Entonces, el beneficio de ello también es parte del mismo limitante con su coach, ¿no? Esto no se hace, ¿no? Tienen que sentarse y mejorar las calificaciones. Hay una parte donde uno de ellos, si no mal recuerdo, o sea, sí está como involucrado o sea, como en la muerte de alguien, no literalmente él, sino que lo ve. Y entonces es ahí donde viene el shock de necesito algo que me rescate. Y muchas veces también, como mencionabas hace ratito, el hecho de cargar pesas, que tanto eso también te puede salvar de ciertas situaciones. Entonces, básicamente es eso la película. O sea, creo que no la he visto, pero la ubico un poco, o sea, he escuchado de ella, entonces, o sea, igual si recuerdo bien,
había como ciertas cosas que hacía el entrenador, ¿no? El coach, que era como ponerse cierta estructura a ellos, ¿no? O sea, como que por calificaciones o algo, no iban a poder ellos como los jugadores del equipo. ¿Qué deporte era? ¿Era básquetbol? Ajá. Que no iban a poder jugar, no iban a poder seguir compitiendo a pesar de que fueran buenos, creo. Sí. Entonces, a mí eso me parece muy, muy interesante porque Winnicott, ¿no? Un autor de psicoanálisis, diría que es muy importante que haya una madre al inicio de la vida que pueda dar un espacio seguro para que pueda jugar el niño, ¿no? Eso es lo que hablo del poder jugar, pero jugar solo, pero en presencia de otro, ¿no? O sea, como ahí lo que menciona es que el niño, si está jugando solo, aparentemente sin darse cuenta de lo que está a su alrededor y la mamá sale, el niño puede dejar de jugar. O sea, como que se interrumpe el juego porque no hay alguien ahí para sostenerlo, ¿no? No hay alguien ahí como para brindarle esa seguridad, ¿no? Como verlo, que ahí esté. O sea, en ese proceso de diferenciación. Entonces, tanto le permite jugar como en algunos puntos le limita jugar. O sea, como se forma la estructura, ¿no? O sea, sí es importante jugar, pero los niños no pueden jugar todo el día, ¿no? O sea, en la escuela no pueden jugar o bueno, no todo el tiempo o cuando se están yendo estén a punto de dormir, no pueden estar jugando porque no se van a dormir. Entonces también hay como limitantes que le dan estructura al niño. Y entonces a mí me suena también un poco a lo que sucede en esta película porque me parece que es como si el coach también pusiera estructura en este juego y en los torneos y todo lo que tienen que hacer. Como que les permite jugar y les permite hacer lo que les gusta, pero también hay un límite, ¿no? No se deben no solo jugar, sino también mantenerse bien en sus calificaciones. Sí, claro, sí. Y sí, justo porque la escena de este chico que te comento, o sea, va directamente con el coach, como arrópame, ¿no? O sea, está pasando esto, no sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y entonces él pues arropa al final del día, pero pues sí vivió, ¿no? Esta parte del voy a estar en tu contra, ¿no? Y le hacían como maldades también, y entonces como esta parte de... Al profesor, bueno, al coach. Sí, también, luego creo que si no me recuerdo, le hicieron algo en su casa o en la camioneta, algo así, ¿no? Okay. O sea, como que sí, te voy a demostrar que estoy en contra de lo que tú me estás diciendo. Y al final de la película, pues muchos ingresaron a la universidad. Creo que en su mayoría había otros que creo que estaban trabajando, había uno que creo que embarazó a la novia, o sea, sí hay como mucho esa parte. Ahora, ahorita que lo mencionabas, en ese sentido, también él podría representar una figura paterna, porque me imagino que al haber tanta, pues, delincuencia, tanta agresión dentro de su día a día, también había alguna carencia, pues, probablemente desde la parte de imágenes paternas. Ahorita no lo tengo tan presente, me imagino que sí, pero él también representaría como una figura paterna. Pues yo creo que sí, o sea, porque al final, al menos en psicoanálisis, el padre actúa como una ley, ¿no? Como una, como la imposición de reglas, ¿no? Como la estructura, pero algo importante a señalar también es que en el psicoanálisis no se usa, o sea, cuando se dice la madre o cuando se dice el padre puede ser cualquier persona. O sea, cuando yo digo la madre es un cuidador primario, puede ser el papá, puede ser la abuela, puede ser la tía, o sea, alguien que esté ahí dando estructura. Las funciones son distintas, ¿no? O sea, la madre... Cuando digo la madre o cualquier persona es como alguien que sostiene en esos primeros años de vida, ¿no? Como eso que luego se dice que se llegan a casi como a fundir, ¿no? O sea, de que la madre sabe hasta si con un movimiento, o sea, que como si se leyeran la mente, ¿no? Entonces,
es eso, y el padre entra como algo que lo separa, ¿no? Y que impone la ley. Así como ahorita vamos a irnos tu mamá y yo a cenar y tú te quedas con tu tía y entonces es como una ley que se impone, tú no puedes venir con nosotros ahorita. Entonces a mí me parece que es como si este entrenador estuviera haciendo una función doble, ¿no? O sea, como los arropa, los cuida y también les está poniendo el límite y la ley. Y entonces están cumpliendo ambos, que mamá y papá pueden cumplir ambas funciones, pero o sea, me parece eso interesante. Sí, claro. Sí, creo que ahí la diferencia entre al menos la forma en la que lo manejo es figura paterna, figura materna, ¿no? Y entonces cualquier persona puede cumplir la figura materna y cualquier persona puede cumplir la figura paterna. Exacto. Entonces, ok, ya. Sí, justo porque como mencionabas a la mamá dije, bueno, sí podría ser. Pero ajá, y el papá dónde entra, ¿no? Para ponerle la parte de pues sí, la imposición, que al final es justo lo que como que rompe esa conexión entre mamá e hijo, ¿no? Donde todo se puede, ¿no? Donde todo se permite. Sí, que la madre igual puede hacer eso, ¿no? Así como en un punto, necesito mi tiempo y te dejo bebé aquí al cuidado de alguien más y yo me voy. Sí, claro, sí, ya, sí. Sí, porque justo acá, ¿no? A veces en cuestión a las orientaciones, sí es más el limítalo, ¿no? O sea, tú como papá limita esa parte de que estén todo el tiempo juntos y es que se duermen juntos y es como, pues, ¿no? O sea, tu papá es, tú tienes tu cama, vete y yo me quedo aquí con mi cama, ¿no? Sí. Ok, qué interesante. Sí, justo esa era la parte como a explicarles, ¿no? La parte de los enfoques, que a veces los enfoques, al final se trabaja con las personas, pero también los enfoques llegan a ser, pues ni tan diferentes, pero sí diferentes, porque justo hablábamos de estructura, pero tu estructura tal vez es diferente en visión a la estructura que yo trabajo en visión a lo que estamos viendo con los pacientes. Sí, al final sí, o sea, ideas pueden ser similares, pero incluso la forma de trabajo es muy, muy distinta. Y cómo se piensa, o sea, también en el psicoanálisis algo que sucede mucho es que se tienen como dos grupos de palabras distintos, o sea, los que se hablan como con los pacientes y con como personas que no están inmersas en el psicoanálisis y otras palabras que son un poco más como que suenan como escandalosas, ¿no? Así como medio extrañas usarlas en ese contexto, entonces es a mí se me hace muy interesante, ¿no? Cómo se piensa desde el psicoanálisis y qué puede haber en común con otras corrientes. Y también pues con eso te agradezco, ¿no? Por también haberme compartido esas ideas de tu corriente, también cómo se puede pensar de ese lado, porque creo que todo brinda mayor riqueza en información, en la forma, incluso puedo yo ahora llevarme algo que vea diferente con mis pacientes, ¿no? Entonces o sea, ha sido una conversación muy interesante, me ha gustado mucho y espero a ustedes también les haya gustado. No sé si hay algo... no, pues también igual, gracias por esto, ¿no? Porque justo a veces se ve como una clase de, ahí están explicando ciertas cosas que tal vez no entendían, pero también es importante que los otros pues puedan entender un poco eso, ¿no? Que a veces también vean esas carencias en... Bueno, mi hijo practica deporte, pero tal vez la estructura que se le está dando al deporte y yo en casa la estoy limitando también, ¿no? Al arropar por completo y no estar poniendo esta misma estructura. O yo no quiero dar esa estructura y pues tal vez que papá en este caso o el otro, la figura, dé esa estructura. Y entonces es parte de, pues justo entender un poquito también los beneficios de todo ello, ¿no? Algo que también en ese caso es como pues también el hecho de recibir esta información, ¿no? Nutre mucho más, aunque sean enfoques diferentes. Entonces, siempre es bueno tener, pues, otra visión al final del día, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esperamos y que les haya gustado. Y también, pues, quedarse con la parte de el deporte no solamente nos va a generar más músculo, sino todo el beneficio cognitivo, todo el beneficio social y todo el beneficio de la misma... Pues, simbólico, de procesar emociones, procesar el mundo interno, todo eso. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, bye.